A lo largo de la historia, ha habido preguntas que surgen una y otra vez, y entre ellas, una ha resonado en los corazones de los creyentes: ¿es pecado comer carne de cerdo? Para algunos, la respuesta es clara, arraigada en las antiguas leyes de Moisés. Para otros, especialmente los que han caminado con la enseñanza de Jesús, la respuesta parece haberse desdibujado, transformada con el paso de los siglos. La carne de cerdo, tan común hoy en día en la dieta de muchas personas, fue un tema controvertido para el pueblo de Israel. En aquellos tiempos, no era simplemente una cuestión de alimento. Lo que se comía o dejaba de comer tenía implicaciones espirituales profundas. Dios había dado a su pueblo una serie de mandatos, y entre ellos estaba la orden de no tocar ni consumir ciertos animales, incluyendo el cerdo. A través de los textos sagrados, la pregunta permanece: ¿por qué Dios prohibió esta carne? ¿Qué importancia tenía ese mandato para el pueblo escogido? Hoy, muchos cristianos se preguntan si esas antiguas reglas siguen aplicando, si son relevantes para su vida espiritual moderna. ¿Es realmente un pecado consumirla o hay algo más profundo que debemos entender? Este cuestionamiento, sencillo en apariencia, esconde una revelación sorprendente que aún está por desvelarse. En las vastas llanuras del desierto, el pueblo de Israel viajaba bajo el liderazgo de Moisés. Era un tiempo de formación, de instrucción divina. Dios, en su pacto con su pueblo, no solo les entregaba promesas, sino también mandamientos que definirían su identidad. Entre esos mandamientos, encontramos las famosas leyes alimentarias. En el libro de Levítico, específicamente en el capítulo 11, el Señor hablaba a Moisés y a Aarón, estableciendo una clara distinción entre los animales puros e impuros. Y ahí, en medio de esas instrucciones, está el cerdo. El cerdo, aunque tiene la pezuña hendida y partida, no rumia. Es impuro para ustedes. Con estas palabras, Dios señalaba que este animal no debía ser comido ni siquiera tocado. ¿Pero por qué esta prohibición tan específica? Para el pueblo de Israel, las leyes alimentarias no eran simples recomendaciones sobre salud o hábitos dietéticos. Eran una marca de santidad, una señal de obediencia a Dios. Era una manera en la que se distinguían de las naciones vecinas. El cerdo, con su impureza simbólica, se convertía en un recordatorio constante de que debían ser puros y apartados para el Señor. En ese tiempo, la ley no era solo una serie de reglas a seguir, sino una guía para mantenerse en comunión con Dios. Cada elección, cada acto de obediencia, reforzaba su relación con el Creador. Comer lo que Dios había prohibido significaba no solo romper la ley, sino distanciarse de su presencia. Así, el cerdo se convirtió en un símbolo de lo que no debía ser tocado, una barrera entre lo santo y lo impuro. Cuando Dios entregó las leyes a su pueblo, no era solo para imponer reglas prácticas, sino para inculcar un sentido profundo de santidad. Cada ley, cada prohibición, cargaba un mensaje espiritual. El mandamiento de no comer carne de cerdo no se trataba solo de evitar un alimento específico, tenía un propósito más elevado. En el Antiguo Testamento, las leyes alimentarias eran un reflejo de la pureza que Dios exigía de su pueblo. Comer o no ciertos animales no era simplemente una cuestión de costumbres, sino una señal visible de una relación espiritual. Al abstenerse de lo que era considerado impuro, los israelitas demostraban su dedicación y obediencia a Dios. La comida impura simbolizaba aquello que podía contaminar el corazón, el alma y la relación con el Creador. Pero estas leyes también tenían otro significado más profundo, un llamado constante a la santidad. No se trataba solo de lo que entraba en sus cuerpos, sino de lo que eso representaba. Para los israelitas, cada elección alimentaria era una oportunidad de recordar quiénes eran, un pueblo escogido, apartado para Dios, destinado a vivir en pureza y obediencia. En este contexto, la prohibición de la carne de cerdo cobraba un nuevo sentido. Al seguir estas instrucciones, el pueblo no solo mantenía la pureza ritual, sino que también honraba su pacto con Dios. Las leyes alimentarias eran un recordatorio constante de que la verdadera pureza iba más allá de lo físico y se extendía al corazón, al carácter y a la vida espiritual. En la plenitud de los tiempos, vino al mundo aquel que cambiaría todo, Jesús, el Mesías prometido.
Su llegada no solo transformó la vida de los que lo seguían, sino también la comprensión de las antiguas leyes. Lo que antes era visto como esencial para la pureza externa, ahora enfrentaba una revelación más profunda: el corazón era el centro de la verdadera pureza. Jesús caminaba entre la gente, hablando de amor, misericordia y un reino que no era de este mundo. En sus enseñanzas se percibía una nueva luz sobre la ley. No vino para abolirla, sino para cumplirla. Sin embargo, lo que antes era estricta observancia, comenzó a transformarse en algo más trascendental. Los mandamientos no eran solo reglas externas, sino reflejos de una vida interior, una relación directa con Dios. Sus palabras sorprendieron a muchos: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Con esta declaración, Jesús comenzó a redefinir el concepto de pureza. Las reglas que regían qué se podía comer o tocar ya no tenían el mismo peso, porque la pureza que Dios buscaba no estaba en lo que se consumía, sino en lo que el corazón albergaba. La llegada de Jesús marcaba un antes y un después. Los fariseos, que eran fieles a cada letra de la ley, se desconcertaban. Pero el Mesías les mostraba que el verdadero cumplimiento de la ley no estaba en seguir normas estrictas sin cuestionar, sino en buscar la transformación del alma, en acercarse a Dios desde lo profundo, no solo desde lo externo. Con Jesús, la ley tomó una nueva dimensión. Lo que una vez fue prohibido, ahora no tenía el mismo poder de separar al hombre de Dios. Había algo más grande en juego: la redención. En una tarde tranquila, Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, se encontraba en oración. Fue en ese momento que algo inesperado ocurrió: una visión celestial lo sacudió profundamente. Del cielo descendía un gran lienzo, lleno de toda clase de animales, tanto puros como impuros según la ley de Moisés. Entre ellos, el cerdo. Una voz potente le habló: levántate, Pedro, mata y come. Pedro, aún apegado a la tradición de la ley, respondió con firmeza: de ninguna manera, Señor. Nunca he comido nada impuro o inmundo. Pero la voz le insistió: lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Esta revelación cambió por completo la comprensión que Pedro tenía de las leyes alimentarias. No era solo sobre comida, el mensaje iba mucho más allá. Dios estaba revelando que, a través de Jesús, los antiguos mandatos que separaban lo puro de lo impuro ya no tenían el mismo significado. Todo lo que Dios había creado podía ser recibido con gratitud. Esta visión no se limitaba solo a lo que Pedro podía o no comer. Era un mensaje más amplio sobre la apertura del Evangelio a todas las personas, sin importar su origen o cultura. Ya no habría separación entre los judíos y los gentiles, la gracia de Dios estaba disponible para todos. Las barreras que antes dividían al pueblo de Dios estaban siendo derribadas. A partir de este momento, Pedro entendió que la verdadera pureza no venía de seguir estrictamente las reglas alimentarias, sino de la transformación interna que Cristo había traído. Lo que antes era considerado impuro ahora era declarado limpio por el poder de Dios. La ley, que había servido a su propósito en el pasado, cedía ante una nueva era de gracia y libertad en Cristo. Con la visión de Pedro y las enseñanzas de Jesús, una nueva luz comenzó a brillar sobre las antiguas leyes alimentarias. Aquellas reglas que durante siglos habían marcado la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo permitido y lo prohibido, ya no parecían tener el mismo peso. Algo más profundo estaba ocurriendo. El corazón del mensaje de Dios se estaba revelando. Pablo, apóstol de Cristo, también abordó este cambio en sus cartas. En la comunidad cristiana, especialmente entre los gentiles, surgían dudas sobre qué debían comer. Algunos se aferraban a las antiguas tradiciones judías, mientras otros abrazaban la libertad que el Evangelio traía. Para Pablo, la respuesta era clara: todo lo que Dios creó es bueno, y nada debe ser rechazado si se recibe con acción de gracias. Esto no significaba una anulación completa de las leyes del Antiguo Testamento, sino una nueva comprensión de ellas. La pureza exterior ya no era el centro. Lo que antes se consideraba impuro ya no separaba al hombre de Dios, porque Cristo había derramado su gracia sobre toda la creación. Lo importante ya no era lo que se comía, sino la actitud del corazón con la que se vivía. Sin embargo,
Pablo también hablaba de respeto y amor hacia aquellos que todavía seguían preocupados por estas leyes. En su carta a los romanos, mencionaba a los débiles en la fe que no se sentían libres para comer ciertos alimentos. Para ellos, dijo Pablo, no se debía imponer juicio, sino actuar en amor. La libertad en Cristo no debía ser una excusa para causar tropiezos a otros. Así, la comida, que antes marcaba fronteras entre las personas y su relación con Dios, ahora se convertía en un reflejo de la libertad espiritual. Las reglas alimentarias, como un eco del pasado, empezaban a desvanecerse, pero el principio eterno se mantenía firme. Lo que verdaderamente importa es el corazón y la fe con la que se vive delante de Dios. Con cada paso que Jesús daba, una verdad más profunda se revelaba: la pureza que Dios buscaba no estaba en lo externo, sino en lo interno. Los líderes religiosos de su tiempo estaban obsesionados con las reglas, lo que uno debía comer, cómo debía lavarse, pero el mensaje del Mesías iba más allá de las apariencias y las acciones externas. En una ocasión, Jesús se dirigió a la multitud y les dijo: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Con esas palabras, desafió la visión rígida de pureza que muchos habían seguido durante generaciones. El corazón, según Jesús, era el verdadero centro de todo. Las malas acciones, el egoísmo, la falta de amor, eran las que contaminaban realmente a una persona, no el alimento que consumía. Este enfoque revolucionario no solo sacudió las creencias de la época, sino que iluminó un camino completamente nuevo hacia la santidad. No se trataba de cumplir con reglas externas para ser aceptado por Dios, sino de dejar que el corazón fuera transformado por el amor divino. Jesús no vino a imponer nuevas leyes, sino a mostrar que el reino de Dios comienza dentro, en la forma en que amamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo vivimos en relación con el Padre. En esta nueva era de la fe, la santidad no se definía por lo que uno comía o dejaba de comer, sino por el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, bondad. Esta era la verdadera pureza que Dios deseaba ver en su pueblo. No importaba si alguien comía cerdo o no. Lo que importaba era que su vida reflejara el carácter de Dios, que su corazón estuviera alineado con el amor y la justicia que Jesús enseñó. La ley seguía siendo importante como una guía, pero el foco ahora estaba en la pureza del corazón. Lo que Dios realmente deseaba era una transformación interior, una vida dedicada no a la apariencia de la pureza, sino a la verdadera santidad que nace del alma. Hoy en día, muchos cristianos se preguntan cómo aplicar estas antiguas enseñanzas a sus vidas. ¿Qué significado tiene, en pleno siglo XXI, la discusión sobre alimentos impuros o sobre seguir reglas que ya no parecen relevantes? En un mundo donde las opciones alimentarias abundan y las culturas se mezclan, las palabras de Jesús resuenan con fuerza: lo que realmente importa es lo que brota del corazón. Algunos aún pueden aferrarse a tradiciones o costumbres heredadas de generaciones pasadas, tal vez por devoción o respeto. Pero la realidad es que, según las enseñanzas de Jesús y la revelación de Pedro, la comida ya no tiene el poder de definir nuestra relación con Dios. Lo que comemos no nos hace ni más puros ni más impuros delante del Creador. Lo que sí importa es cómo vivimos, cómo tratamos a los demás, y cómo reflejamos la gracia y el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. En la vida cotidiana, el desafío no es seguir una lista de prohibiciones, sino vivir con un corazón transformado, lleno de misericordia, compasión y justicia. La verdadera pureza que Dios busca hoy se manifiesta en nuestras acciones, en el modo en que extendemos la mano al necesitado, en cómo perdonamos, en cómo amamos sin reservas. La aplicación de estas enseñanzas también nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos a los demás. Es fácil caer en la trampa de medir la espiritualidad de alguien por lo que hace o deja de hacer, por las apariencias. Pero Cristo nos llama a mirar más allá, a no juzgar ni condenar basándonos en las costumbres externas. La fe se vive desde adentro. En la vida contemporánea, el verdadero desafío es seguir ese llamado de Jesús: vivir con un corazón puro, libre de prejuicios y lleno del amor de Dios. Comer carne de cerdo o no hacerlo ya no es lo que define nuestra fe. Lo que realmente cuenta es cómo, día tras día, decidimos caminar en la gracia que Cristo nos ha dado, con humildad y amor hacia todos los que nos rodean. En el centro de todo, la enseñanza de Cristo revela una verdad fundamental:
La gracia ha transformado la relación entre Dios y su pueblo. A través de Jesús, lo que antes estaba limitado por reglas y leyes externas ha sido liberado por la poderosa obra de la cruz. La pregunta sobre si comer carne de cerdo es pecado o no, pierde su peso cuando entendemos el mensaje central del Evangelio: en Cristo, somos libres. Esta libertad no es una excusa para hacer lo que queramos, sino una invitación a vivir con el corazón lleno de gratitud y humildad. La ley de Moisés cumplió su propósito, pero ahora la gracia ha tomado su lugar. Cristo no solo nos liberó de las restricciones de las antiguas reglas alimentarias, sino de cualquier carga que nos separaba de una relación íntima con Dios. La libertad en Cristo significa que no estamos definidos por lo que comemos o por rituales externos, sino por la transformación que ocurre dentro de nosotros. Jesús rompió las cadenas del legalismo y nos dio una vida nueva, una vida marcada por el amor, la misericordia y el perdón. En lugar de enfocarnos en lo que entra en nuestros cuerpos, el llamado es a enfocarnos en lo que sale de nuestro corazón, las palabras que decimos, las acciones que tomamos y la manera en que reflejamos el carácter de Dios en el mundo. La gracia nos llama a vivir una vida plena, no llena de miedo por romper alguna regla, sino con la certeza de que en Cristo hemos sido hechos nuevos. Hemos sido invitados a caminar en esta libertad, no para complacernos a nosotros mismos, sino para servir a los demás, para amar sin fronteras. Y para mostrarle al mundo que lo que verdaderamente importa es la condición de nuestro corazón. Con este entendimiento, ya no hay razón para debatir sobre la pureza de los alimentos. Lo que realmente importa es que Cristo ha purificado nuestros corazones y nos ha dado una vida abundante, una vida de libertad y gracia. En Él, somos verdaderamente libres, y esa libertad nos llama a vivir en amor, con un corazón limpio, siempre reflejando la bondad del que nos ha dado la vida eterna.